Hola a todo el mundo y bienvenidos a No Solo Rítmica, el podcast de Foro Rítmica en el que tocamos otros muchos temas más allá del deporte. Hoy, a pesar de todas las entrevistas escritas que hemos publicado en la web, es la primera que hacemos más de tú a tú, entre comillas, dejando las frías letras escritas en otro espacio, y aunque estamos nerviosas, tenemos al otro lado a una persona que seguramente nos lo va a hacer muy fácil. Seguro que sí, porque nuestra primera invitada es experta en comenzar, que es lo que estamos haciendo nosotras hoy aquí. Es experta en reinventarse, en reconstruirse, en avanzar, en definitiva, en caminar. Almudena, bienvenida al podcast. Muchas gracias, chicas. Tenéis una voz preciosa para un podcast. Oye, estamos empezando con buen pie. La madrina está haciendo su labor. Ahí. Estoy encantada porque, siempre os he seguido a través de vuestro foro y vuestros artículos, y de alguna manera pues personalizar un poco vuestro trabajo a través de este podcast creo que es una muy buena idea, y de la manera que además pues lo queréis trasladar. Muchas gracias. Gracias, sí, es un poco la idea de pues hacerlo más cercano y hablar de otras cosas que no sea solo gimnasia y cambiar un poco la corriente. Y un poco de aire, y conocer más a la gente al final que da tantísimo y aporta tantísimo al deporte. Exacto. Y conocer otros aspectos y facetas de su vida, yo creo que es muy importante. Eso es algo, fíjate, que yo siempre he tenido en mente cada vez que me tenía que atender a los medios de comunicación en mi carrera deportiva. Decía, es que vienen ya con el resultado o con la idea del resultado o con la idea de la carrera deportiva, con lo ya establecido, con lo ya creado, con lo que ya ha ocurrido, pero no con la curiosidad y no con aquellas cosas que no se han contado y que el periodista debería intentar sacar. Entonces siempre lo tenía presente para yo también contar aquello que a mí me interesaba que supieran en mi disciplina deportiva, que igual pues no se había abordado. Exacto. Bueno, vamos a hacer un repaso por si alguien que viva en otro planeta y haya aterrizado en este recién estrenado podcast y no conoce tu trayectoria, pues nosotras la vamos a contar en 1 minuto. Sí, porque Almudena es corazón de gimnasia rítmica y su currículum es prácticamente inalcanzable. 8 veces campeona de España y campeona de los Juegos del Mediterráneo en Almería 2005. Tiene 12 campeonatos de Europa, 9 mundiales a sus espaldas y es la única gimnasta hasta el momento que ha disputado 4 finales olímpicas. Y si en rítmica tiene un maratón de competiciones y títulos en su haber, con las letras tiene otra buena carrera. 9 títulos en la biblioteca de Olimpia, 4 libros publicados con la saga El Mundo de Olimpia y la trilogía Olimpia y las Guardianas de la Rítmica. Y no menos importante, el libro Ilustrados Monstruos de 1 minuto y medio. Aparte de Almudena, también ha sido Elena, Manuela, Clara, Anita y mañana quién sabe, porque no deja de evolucionar en su carrera como actriz. Yo añado que ha sido aspirante a chef y youtuber. Subo con comentarista deportiva, bailarina de pole dance y presentadora de eventos o lo que se le ponga por delante. Le sumo estilista, diseñadora deportiva y subo mi apuesta con CEO en Almudenadas. Pues mira que con esta no me vas a ganar. También ha sido paseadora de cupcakes y ahora es madrina de podcast. Pues, ¿nos hemos dejado algo? No, la de estilista no estoy de acuerdo. Oye, la de paseadora de cupcakes, esto es buenísimo, ¿eh? Esa es muy buena. Y al final llegó con éxito. Estaba buenísima, era sin gluten. Además, yo no tengo problema con el gluten, pero mi compañera Aura Garrido fue quien nos trajo los cupcakes estos sin gluten. Y yo me preocupé mucho de que saliera viva. Sí. Nos alegra mucho saber que ese cupcake llegó a destino correctamente. Sí, porque sufríamos por él, ¿eh? Fue muy importante. No hemos añadido, porque ya está como muy trillado el tema del ave fénix. Tampoco este minimalismo que has llevado de forma forzosa durante algunos meses de este último año, pero yo creo que nos ha quedado un currículum completo. Sí, me he cansado, ¿eh? Es que nos tienes que decir lo que desayunas, porque es que lo tuyo es un no parar. Bueno, a mí lo que me pasa es que creo que al final todo lo que habéis comentado está como engarzado. O sea, no son cosas inconexas o profesiones inconexas, que aparentemente sí da esta sensación, pero bueno, el cupcake salía del teatro, si quiere decir. O Exacto. el estilismo, me obligo a intentar arreglarme para estar como coherente con el evento al que voy, por ejemplo. Pero que tiene que ver o con algo de actriz o con algo de presentar. Y lo de presentadora quizás es un poco lo que está un poquito más ajeno, pero
siendo alguien que también como que se ha tirado gran parte de su vida reflexionando un poco sobre ella misma y que luego además ha tenido que expresar un poco todo eso que le va pasando por dentro, al final aprendes a manejar un poco el vocabulario, al menos los tiempos o lo que quieres transmitir. Yo creo que también tiene este vínculo con la presentación, pero vamos, que me he cansado. Bueno, hace un par de semanas elegimos el 8 de marzo para presentar este podcast y la fecha de hoy, desde luego, no está elegida al azar. Hoy se publica tu libro Caminar sin punteras y en la portada del mismo, al lado del título, aparece la frase "para avanzar con equilibrio en los giros de la vida". En primer lugar, y lo que para nosotras es más importante, más incluso que hablar de cualquier proyecto profesional, ¿cómo estás? ¿Cómo estás y cómo está ese equilibrio hoy, 23 de marzo? Bueno, si os dijera que estoy súper equilibrada y con el eje, ¿no?, en su sitio, mentiría, ¿no? Porque tengo un vaivén también de emociones, de incertidumbre, de cómo va a llegar este libro, qué teclas va a tocar en cada persona que se va a poner frente a él. Tengo un poco de inquietud, ¿no?, en ese aspecto, saber si aporta algo, porque la finalidad de haber compartido esta travesía y esta reflexión y esta sanación tiene que ver más con crear comunidad que quedármelo para mí, ¿no? A mí me ayudó mucho este año la gente que me escribía por internet, sobre todo por Instagram, por mis mensajes privados, y me di cuenta la fuerza que tiene que en un momento dado de destrozo emocional de repente se cree esa comunidad y estén apoyándote gente que ni te conoce. Y dije, ostras, esto me ha sostenido muchísimo, esto es algo que ayuda, como es una asociación que tenemos del último vestuario, que digo, ostras, si yo estoy viviendo con el último vestuario, digo, es que es verdad, es que hablar de lo que te está pasando o compartir lo que te está pasando lo normaliza, entre comillas, y te ayuda a sentir que no te está ocurriendo solo a ti, ¿no? Y que las emociones y sensaciones son comunes, que en el dolor no somos tan diferentes y eso hace que tú sientas que esa persona que ya tiene 3 años de vida y de perspectiva, sientas que tú algún día vayas a poder estar ahí, ¿no? Y te pone una perspectiva que tú al principio no la tienes. ¿Has notado, por ejemplo, ahora que comentabas todo ese soporte que te ha llegado por redes sociales, que las redes sociales han sido en esta ocasión y en esta situación más benévolas de lo que pueden ser en otras ocasiones, que a veces son muy crueles las redes sociales? Sí, creo que además soy consciente de que no siempre va a ser así. Es decir, creo que ha ocurrido algo en mi vida que ha hecho que el público, no solo la gente del mundo de la gimnasia, que lo he sentido muy, muy fuerte, he sentido la gente en general, ¿no? Hoy mismo me decía, Almo, que tú eres muy bonita, Almo, que tú tienes que ser muy feliz, ¿no? Cosas así que dices, madre mía, se ha pasado ya un minuto y siguen sintiendo esto, ¿no? Entonces, de repente digo, ostras, ha sido una unanimidad, ¿no? Se ha sentido como todo apoyo. Y en mi vida deportiva no he sentido eso, nunca, tanto. O sea, siempre tenía algún club que me odia a muerte y necesita dar cosas, o digo, hay gente que le provoco cosas no tan buenas porque toca algo en ellos que aún no tienen trabajado, ¿no? Entonces, bueno, lo entiendes y digo, bueno, pero es que en este caso ha sido, lejos de bonito, me costaba encajarlo, ¿no? Pero luego por otro lado digo, a ver, ¿por dónde va a venir el golpe, no? Otro golpe. Y no, estaba atravesando un dolor de corazón, de dolor emocional y de repente la gente se volcó a sostenerme y dije, madre mía, pues yo que he estado ofreciendo todo este tiempo para sentir este colchón, ¿no? Que no me dejaba caer del todo y ha sido, o sea, me emociona cuando lo que es gente que no conozco, ¿sabes? Y yo luego en otros momentos de mi vida pues igual me atacan, ¿sabes? Pero en este momento he sentido la parte bonita. Sí. Claro. Pues qué bonito, ¿no? Sí, y ha sido eso que decías, el hecho de ver que tanta gente te estaba ayudando a sostenerte, ¿no? A sanar un poco lo que te ha llevado a tener esa necesidad de poder expresar y de poder transmitir el mensaje que quieres transmitir con tu libro. Me han pasado 2 cosas y es una que me empujaba a todo el mundo a estar bien cuando no lo estaba. O sea, esto era difícil de gestionar porque era mucha gente con mensajes muy positivos, muy bonitos, cuando yo solo veía ruinas, ¿no? Un destrozo. Y no sabía por dónde había que caminar y caminaba sobre los propios escombros de mi vida. Entonces, de repente, pasan un poquito los días, el tiempo, los meses, y entonces sí empiezas a notar que todas esas miguitas de pan que dejaron en forma de pequeños relatos la gente cobran sentido, brillan y te empiezan a enfocar el camino, ¿no? Entonces es bonito porque cuando estás mal no puedes escuchar de la manera que te gustaría o que debería haber sido para estar mejor,
pero todo tiene su tiempo y luego tiene todo una repercusión, y en este caso pues fue ese camino que fueron construyendo toda esta gente, o mi familia, mis amigos, mi gente más cercana, que ya me aventuraban un poco lo que podía ocurrir, ¿no?, en un futuro cercano, que para mí era difícil de construir. Claro, cuando al final te encuentras en esa situación, es lo que dices, es un poco el sentir que quizá un mensaje positivo simplemente no te está ayudando, y esa rabia a lo mejor de no entender o no saber ejercer esa acción a la que la gente te quiere empujar. Es que no hay momentos donde no se puede con todo. Y hubo un momento en el que yo tenía que sostenerme a mí y sostener el dolor que estaba provocando todo lo que me estaba pasando a mí, por ejemplo, a mi familia. Y hubo un momento muy, muy difícil y tenía el sostén, y yo digo, joder, Almu, venga, Almu, que todo el mundo te está apoyando, tienes que estar a la altura del apoyo que te están dando, y dices que no puedo. O sea, no pasa nada, déjate ya. No, hay veces que simplemente exactamente es dejarse y pasar que el tiempo al final sea el que también te ayude a sanar, sí, y a evolucionar. Yo como que de repente cobró sentido, que es un poco también todo lo que trato de trasladar en el libro, todo lo que aprendí del deporte, ¿no? Porque siempre dicen, no, los valores del deporte, la puntualidad, el compañerismo, la capacidad de sacrificio, el liderazgo, no, todo esto que está, por supuesto que está. Digo, pero es que lo que deja el deporte es algo que va más allá y que cobra sentido cuando precisamente atraviesas los peores momentos de tu vida. Porque como deportista te has enfrentado a tu trabajo 90 segundos, como deportista has tenido que salir de un fallo delante de todo un público que ha señalado todo el público, las jueces y tu resultado. Tienes que volver al gimnasio el lunes otra vez a entrenar y a salir de esa. Has ejercitado el estar con una lesión y creer que se te esfuman los Juegos Olímpicos y buscar todas las opciones posibles para poder llegar. Has ejercitado tantas cosas que no tienen que ver solo con ser puntual, comprometido. No, tiene que ver con una idea de forma de vida, ¿no?, de estar en la vida y de estar con los demás en la vida, y sobre todo de estar contigo, que es con la que menos en conexión estás. Cuando estás en el deporte es como tengo que estar a la altura para los demás, para la idea que tienen los demás, ¿no?, para lo que los demás creen que debo de estar, ¿no?, porque si no, ni te dan beca, ni tienes resultados, ni se te valora. Entonces, de repente, cuando ya todo eso pierde todo el valor, ya no importa lo que hagas, porque estás mal, estás destrozada, no tiene sentido tu vida. De repente, lo que te empieza a hacer reflotar es ese constante movimiento de la cinta, que te obliga a seguir moviéndote, porque si no carece de sentido, y subes al escenario rota. Esa cuerda que de repente los cabos te dicen, ostras, existen los límites para que no te deslices de más, ¿no? Uh-huh. Y a unos límites, controla lo incontrolable, que son tus emociones. Esas mazas que se separan en el aire y de repente tienes que mirar con un campo visual amplio, porque si miras a una se te cae la otra. De repente dices, mi problema no es solamente este dolor, sino vamos a ver qué puedo hacer para que el dolor minimice desde otros ángulos, que esa perspectiva no la consigues tan fácilmente, ¿no? Y lo aprendí de las mazas, de la pelota, la adaptación, es adaptarte a cómo es lo que te está pasando, cómo es la pelota o esas transiciones fluidas, bonitas, que hacemos con nuestros ejercicios. Es decir, yo no quiero ser brusca en mi forma de actuar en la vida, yo quiero pensarlas, quiero elaborarlas, quiero idearlas, quiero que sean como a la altura de cómo soy yo, cómo quiero ser yo o cómo es mi esencia. Y controlar eso en un momento de descontrol es complicadísimo. Y luego el aro, que es un aparato que traspasas, que adentras, ¿no?, que te metes por dentro. Y eso dices, es que el dolor hay que atravesarlo, no hay que eludirlo, hay que pasar por él, ¿no? Y luego, al hilo un poco también de todo lo que traslado en el libro, está el maillot, que al final es un maillot hecho a medida, y tu vida creías muchas veces que está hecha a tu medida y el patrón que estabas vistiendo no era cómodo. Y de repente te das cuenta, y en la gimnasia yo veía un maillot incómodo, cambio de patrón, es que no tenía dudas, pero en la vida no estaba aplicando el mismo sistema, ¿no? Entonces digo, ¿qué patrón tengo que cambiar ahora, ¿no?, a partir de ahora? Y las punteras, que al final te ayudan y te protegen tus pies, te permiten girar, ¿no?, mantenerte firme, todo eso. Y dices, pero bueno, cuando acaba tu carrera, las punteras no las llevas puestas. O sea, ahora te toca pisar la realidad, ¿no?, pisar tu vida. Y yo creo que he estado caminando un poco de puntillas con punteras en mi vida personal, y es lo que me he dado cuenta también. Entonces, yo he aprendido mucho de la gimnasia y sobre todo con lo que he convivido, que son estos aparatos que
son inanimados, pero que al final acabamos besando al final del ejercicio y eso es por algo, ¿no? Me gustaría decirte que, o sea, el símil este que has hecho, ¿no? De cómo a través de los aparatos y de la gimnasia, esto que nos has contado, bueno, es que todavía me estoy recuperando de lo bonito que me ha parecido. Es increíble la forma que tienes de transmitir la gimnasia, que traspasa muchísimo, es increíble. Yo lo que creo es que siempre me he preocupado de que me pudieran entender. Y antes como gimnasta era solo con mi trabajo, con el movimiento y las pocas entrevistas que nos daban para poder expresar lo que es nuestro deporte. Creo que cuando me retiré se agudizó muy mucho el yo poder ordenar todo lo que he vivido dentro del deporte y lo que me seguía provocando una vez retirada, porque yo decía, es que esto es muy valioso y no sé cómo transmitirlo y que las propias gimnastas no pasen por alto. Es decir, digo, es que podemos pasar por la gimnasia sin pasar y esto es muy, para mí sería muy triste, porque hay tanto que rescatar, y hay tanto de lo que tirar y hay tanto en lo que fijarse, que creo que como que me he atribuido como mi propia labor de no callar lo que considero que es comprensible y visible, ¿no? Entonces, no sé por qué cuando he atravesado esta época tan difícil, de repente me venían los aparatos, o sea, eran los que tiraban de mí, o sea, es una cosa como muy metafórica, pero que tiene mucho de verdad, que al final tú desarrollas dentro del deporte ciertas actitudes y aptitudes y desarrollas cierto talento que no lo puedes desarrollar en otras disciplinas porque hay mucha sensibilidad en juego. O sea, tú para sentir el aparato o para hacer una apertura de dedos de milímetros para que las mazas vayan paralelas en el aire, es de sensación, es de sentir. Y es sentir en una décima de segundo. Y en eso o las mazas se abren mucho o se cruzan, ¿sabes? Y se estropea todo el trabajo. Entonces eso, digo, la gente tiene que valorarlo y lo tiene que entender, ¿no? Claro, lo hacéis tan fácil en el tapiz que el hecho de que lo puedas explicar con ese nivel de detalle, con esa emoción que llega a través de tus palabras, es lo que hace pues que el aficionado y los no aficionados, como comentabas, lo puedan entender a la perfección y es precioso, desde luego que sí. Y luego creo que hay una cosa que, como estoy vinculada al mundo de la interpretación y he visto distintas formas de contar las tragedias, los dolores, los conflictos, el amor, la ilusión, el deseo, es otra forma de comunicación y al final es como que de repente en la gimnasia he visto otras formas de contar y de otra manera, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con todo lo que he trasladado en el libro. Al final es un libro para mí más que un relato autobiográfico, es que es una metáfora constante, ¿no? Y al final la gimnasia te ha dado muchísimos recursos, te ha dado muchísimas figuras, bueno, todas las figuras del libro basadas en la gimnasia, y también comentabas, en alguna ocasión he escuchado que precisamente los últimos 8 años de tu carrera deportiva habían sido también como la forma de dolor, de abandono que habías sentido y que en esta ocasión tú pensabas, bueno, yo esto ya lo he vivido. Sí. Y el haberlo vivido ya de alguna forma también te ha ayudado a transitar en este proceso. Sí, yo creo que cuando uno identifica sutilmente algo común por donde tú ya has transitado y has pasado, creo que el camino, o sea, tienes que pasar por ese camino, pero creo que dura menos tiempo, ¿no? Entonces yo cuando entendí que la soledad, el abandono, el rechazo, ya lo había vivido dentro de la gimnasia con la federación, además que yo siempre fui súper directa y clara porque me enfrenté a la estructura porque no lo entendía, es que no lo entendía. Y menos mal que lo hice así, porque creo que si no hubiera podido primero llegar a esos cuartos Juegos Olímpicos, pero sobre todo demostrar esa lucha que uno tiene que hacer con defender lo que es coherente para uno mismo, que a veces es muy complicado cuando te estás jugando a tu trabajo, cuando entrenas 8 horas y te duele todo el cuerpo. Pero también es nuestra responsabilidad como deportistas defender lo nuestro. Y si no se consigue, porque la estructura tiene muchísimo más poder que tú has peleado y el día de mañana estarás orgulloso con ese trabajo que has hecho. Claro, totalmente de acuerdo. Y ahora mismo, que ya estás en otro punto, al menos es lo que transmites, ¿no? Una Almudena totalmente distinta. ¿Qué es lo que le dirías a la Almudena que empezó a escribir ese libro? Pues primero que la paciencia que cultivo como deportista la sigue teniendo y lo admiro de ella, lo admiro porque con la contención en un momento como el que yo viví no es fácil de gestionar y supe entenderla en un momento donde no se entendía nada o yo no entendía nada de mi vida. Y yo creo que le diría que escriba, porque tenía muchas dudas.
Anda que no, No duda. estuvo la editorial detrás y no quería. Y algo que por favor, escribe. Y yo, no, y tardaron meses y meses. Y al final dije, creo que ya sé desde dónde puedo escribir. Porque escribir sobre el amor, y digo, no puedo escribir, precisamente soy la menos indicada. Pero luego me he dado cuenta que le doy las gracias a esa álbum porque me he dado cuenta que durante mi etapa deportiva he podido ser muy madura en muchos aspectos, he podido desarrollar la madurez prematura en muchos aspectos de mi vida, pero he aceptado, o sea, gracias a la escritura he podido aceptar que no he podido desarrollarme en todo, que he tenido una inmadurez o una adolescencia en cuanto a la vida pues de pareja, de amor, que no ha podido ser igual de desarrollada o súper desarrollada como lo he hecho en otros aspectos. Y eso me lo he perdonado a lo largo del libro. O sea que al final ha sido como esa conversación que no has tenido para cerrar esa etapa, la has tenido al final con el libro a través de la rítmica, que es la que te ha forjado como persona. Sí, creo que también es eso, porque creo que el libro también cierra mi carrera deportiva. Es como que yo no la había cerrado, pero porque mi vida en pareja coincidió con mi retirada. Entonces, esa transición estuvo ya asociada con otra persona, entonces no la transité con el vacío absoluto que yo estaba viviendo, ¿no? Es como que me refugiaba o creía refugiarme o creía apoyarme, era todo una idealización de un momento que no estaba transitando con todos los sentidos, ¿no? Y esto me ha ayudado a cerrar esa etapa sabiendo quién soy, porque creo que cuando me retiré sabía quién fui como gimnasta, pero no sabía quién era. Y creo que no sabía identificar Almu. ¿Quién es Almu? ¿Quién es Almu? Porque mi valía la medía en base a lo que generaba, a los resultados, a lo que provocaba en los demás y no en lo que yo en esencia era para mí, para conmigo. Exacto, o sea que hilaste una cuestión con la siguiente. Sí, y no me dio tiempo a elaborar esa parte. Y no quiere decir que lo hiciera mal, creo que fue supervivencia. Porque cuando alguien se retira de una profesión tan difícil, y yo creo que en este sentimiento tenemos un sentimiento común todos los deportistas, y seguramente esto que a mí me ha pasado lo ha atravesado muchos otros deportistas, que enseguida no te emparejas y no piensas y no elaboras tu proceso como debería. Yo me acuerdo que si yo me retiré en agosto, en octubre me fui con Irache, porque yo no paraba de llorar, decir, ostras, ¿cómo voy a vivir sin la gimnasia? ¿Cómo voy a ser yo sin la gimnasia? Yo no soy sin la gimnasia, yo no. Y entonces de repente dije, Ira, déjame ir al tapiz contigo porque necesito estar al lado tuyo, al menos no desprenderme de todo a la vez. Entonces me senté fuera de la línea roja del tapiz, a estar ahí sentada con Irache, a verla trabajar, a aceptar que yo ya no. Entonces ese trabajo sí que lo hice, ¿no? La aceptación de que ya no soy gimnasta, ya no soy la que soy, pero ¿quién soy? Eso es lo que no trabajé. ¿Quién soy y quién era? No la Almu gimnasta, sino la Almu. Al final el libro te ha servido para poner una línea roja que englobe tanto la parte deportiva como la parte personal y esta vez sí que sientes que has cerrado con las dos etapas de forma más definitiva. Y también diría que me he encontrado en un momento, o sea, yo no quiero olvidar el peor momento de mi vida, es que no lo quiero olvidar. Es el momento que más información me ha dado sobre mí y es el momento en el que más de verdad he estado conmigo, sin máscaras, sin teñirlo de nada, sin taparlo con nada, porque no tenía nada con qué taparlo. O sea, es que no tenía una manta, no tenía un techo, no tenía absolutamente nada que tapara mi miseria, ¿no? La miseria que yo estaba atravesando. Entonces dije, esta es la Almu sin nada. O sea, así, todo lo que venga después, ella contémplalo como cosas extras que tienes que vigilar, ¿no? Y tenerlas ahí. Pero tú no te olvides de este momento. O sea, de que en este momento has estado y ahí es como te has conocido, ¿no? De verdad. O sea, al final esto construye una mujer más fuerte todavía de lo que incluso podías llegar a pensar que eras. Yo creo que sí. O sea, no lo creo. O sea, lo siento así. Y creo que es algo muy difícil de decirle a alguien cuando lo está atravesando. Pero por eso es importante reflejarlo en algún sitio y que alguien lo escuche, para que cuando lo esté atravesando se lo está comentando, diciendo, transmitiendo a alguien que ha pasado ese proceso, ¿no? Y en algún momento cobrará sentido. Y antes de lo que sería, si nadie se lo vislumbra o se lo dice,
Desde luego, yo estoy recordando la primera vez que te contactamos para hacer para grabar un podcast hace un año, porque hace un año. O sea, y la respuesta de aquel momento, la forma en la que yo leí el mensaje y me imaginaba que lo podías estar diciendo en voz alta, o sea, no es la misma persona. Percibí en aquel momento una persona apagada, pues lo que acabas de decir, hundida, sin saber en ese momento cómo salir a flote, y es muy bonito que a pesar del sufrimiento y a pesar de lo complicada que presumo que una situación de este calibre puede llegar a ser, lo bonito que es verte con esta fortaleza, con este cambio. Yo os doy las gracias por esperarme. Otra, al final, mira. Bueno. Sí, yo no estaba para nada, para nadie, para nada, para nada de la vida. O sea, estaba... es que nunca me había visto así. Entonces me vi tan vulnerable, tan... Bueno, es que en el libro lo trato de describir muy bien porque nunca había tenido los pensamientos que mi mente vislumbró y vio, y me asusté muchísimo. Y luego nos dicen, algo tranquila, que esto es cuestión de tiempo. Es cuestión de volver a ver pequeños rayos de luz. Pero no sabes en qué momento ni cuánto tiempo. O sea, hablar de tiempo cuando alguien está así, no, transítalo, pásalo, regístralo. Esto es para algo. Aunque te esté doliendo y es complicado, porque se saltan por los aires todo tu futuro. Y luego dices, menos mal. Así que has llegado a ese punto. Y menos mal que pasó, ¿no? Y normal que pasó. Primero, no me hubiera encontrado yo así conmigo y no hubiera visto todo lo que no vi y no veía. ¿Sabes? Entonces, claro, al final le sacas algo hasta incluso positivo. Todo lo positivo, todo. O sea, todo. Sí. Bueno, al final te da también el momento, la perspectiva, ¿no? Cuando ya has transitado por ese dolor y ya empiezas a ser consciente de lo que había, empiezas a ver, pues quizá esto... no era lo mejor para mí, pues quizá yo necesitaba otra cosa, y todos somos humanos, todos hemos tenido desgraciadamente pues momentos así, pero que al final te hacen avanzar y te hacen saber lo que quieres, lo que no quieres, cómo lo quieres, y de un proceso durísimo hay un aprendizaje brutal. Exacto, estoy de acuerdo. Y luego además hay partes que tú no puedes controlar. O sea, yo no hubiera deseado que me ocurriera de la forma que ocurrió. O sea, hay cosas que a veces ocurren, no están en nuestro alcance porque al final son pérdidas, ¿no? El duelo de una pérdida o el duelo de la pérdida de una idea que tenías tú de todo, ¿no? De vida o de... Lo importante es como aceptar que lo que depende de ti cambiar está en tu mano y lo que no, pues es un proceso de aceptación y de que tienes que ir poco a poco porque no puedes contar con otra parte o con otros o los porqués que luego igual llegan, pero ¿qué haces con los porqués si ya no sabes qué hacer con ellos? O sea, es decir, carece de sentido toda esa sobreinformación y te quedas realmente con la transición que has hecho, el trayecto que has tenido que atravesar, lo que has tenido que vivir, lo que te has podido conocer, y te quedas con eso. Y luego a la siguiente etapa, o sea, es decir, a lo que venga otra vez, porque no van a parar de pasar cosas. Pero creo que ya he pasado por un nivel en un dolor tan fuerte que ya lo he experimentado, y cuando vaya a volver a vislumbrarse, creo que la salida va a ser más fluida y menos dolorosa. Es que estoy bastante convencida de esto. El hecho de que esto, de lo que te ha ocurrido, haya sido público, ¿te ha afectado mucho más, crees, de lo que te podría haber afectado si no fueses una persona pública? Yo hago la misma comparación y es como, yo cuando fui a mi primer nacional fue, vamos, lo máximo a lo que yo podía llegar, ¿no? Y no es menos cuando yo viví mis primeros Juegos Olímpicos. Es decir, cuando yo vivo los Juegos Olímpicos, digo, es que la niña que esté llegando a su primer nacional es que lo está viviendo con la misma intensidad. La diferencia es el foco de atención, ¿no? Y la magnitud del propio evento en sí, ¿no? Y el público que te está viendo. O sea, el dolor es el mismo. O sea, yo no creo que o la ilusión o lo que te provoque llenar esa competición es igual de intensa. Lo que cambia es que pues lo que a mí me llega es que, bueno, pues que se ha enterado mucha gente. Más de la que sería la de tu vecindario o tu familia, ¿no? Y bueno, pues esto no puedes hacer nada. Gestionarlo, afortunadamente
pues todo lo que yo voy recibiendo es muy bonito, ¿no? Hoy mismo, ayer, todos los días. ¿Por qué? Bueno, pues también es verdad que me paraban para felicitarme por mi carrera deportiva o si me han venido a ver como actriz al teatro, entonces, pero ahora es por otro tema o por algo que ellos han empatizado o han visto y te ven y te dicen, es que pues estoy contigo, te animo, te aprecio, te valoro. Y bueno, pues afortunadamente son miradas bonitas y sanas y reconfortantes y lo que muchas veces tengo la suerte de decir, hey, que ya estoy bien, ¿sabes? Porque a ellos les ocurrió, lo vieron, nunca tuvieron la oportunidad y cuando te ven, digo, no, gracias, pero estoy bien, lo he elaborado, estoy bien, estoy estable, ¿sabes? Entonces, ya está, ¿no? Pero es verdad que en este sentido, no sé, digo, ¿cuánto tiempo? Ya, bueno, también es verdad que es que al principio, o sea, fue como muy intenso y esas persecuciones también por parte de la prensa, pues entiendo que al principio fueron complicadas también y bueno, yo estoy deseando, la verdad, leer el libro, tengo muchas ganas de ver las figuras de los aparatos. ¿Hay alguien de tu entorno que ya lo haya leído y que te haya dado ese feedback y te haya dicho, Almudena, te reconozco en cada una de las palabras que dices y me alegro de encontrarte en este punto como te encuentro Sí, hoy? mira, mi amiga Cookie, que es la que me hace los cafés de ositos, además es un espacio que volví a recuperar después de 8 meses, porque cuando te ocurre algo así, pues como que tardas en recuperar tus espacios o los que eran tuyos y no creías que eran tuyos, pero luego te das cuenta que eran tuyos. Entonces me acuerdo cuando volví, me emocioné mucho, ¿no? Porque era mi café, mis mañanas, y entonces recuperarlas me hizo mucha ilusión. Entonces fue ha sido una de las personas que también lo ha leído y me dice, Anu, es que yo te conocía, pero ahora hay unas piezas del puzzle que me han hecho entender muchas cosas que yo ni me había planteado, ¿no? Y que ahora mismo, pues eso, me hace sentirme orgullosa, ¿no? de la amiga que tengo, ¿no? Y claro, yo a eso no le doy tanta importancia porque yo soy quien soy con esta amiga independientemente de ese pensamiento. Entonces es una cosa suya, ¿no? Pero es como le ha modificado algo, ¿no? Y ha visto algo que no conocía. Pues esto me vale que me haya conocido desde un lugar, por ejemplo, toda la etapa deportiva ella no la conocía, entonces es lo que más atención le ha llamado, la etapa deportiva. Y luego, por ejemplo, mi madre, mi familia, ¿no? Es como, qué bonito, el libro es muy bonito, o sea, el resultado es qué elegante. Qué bien. Pues, ¿hay alguna persona en especial que te gustaría que pudiese leer el libro y alguna que no te hace, que dices... Prefiero que no. Pues fíjate, a mí me gustaría que llegara a las manos, a los brazos de mujeres y hombres que sientan que su vida está hecho un nudo y su vida se ha convertido en un nudo difícil de deshacer, ¿no? Y como gimnastas tenemos que saber cuál es la técnica de esta cinta cuando la movemos para que no se os haga un nudo con amplitud, con los planos bien definidos, y cuando cometemos el error de hacer una mala técnica es cuando se hace este nudo. Entonces, para deshacerlo tenemos que saber cómo se hizo, ¿no? Revisar, porque me han escrito también muchas mujeres que estoy pasando por lo tuyo, yo te vi hace un año, yo estaba con mi pareja y ahora veo que tú estás bien, dime cuánto voy a tardar en estar bien. Dame tiempos. Y dices, digo, no pienses así, o sea, no. Digo, ay, ¿cómo te puedo ayudar? Y responsabilidad, ¿no? Y mucha. Y digo, no es así. No es tu responsabilidad, tu vivencia es la tuya. Pero es verdad que yo creo que cuando lo lean y sientan que caminan en el mismo dolor, ¿no? Que caminamos juntas, porque empiezo desde el dolor absoluto y puedan ver el camino y lo han podido ver, porque ahora las redes también te permiten seguir a las personas. Yo creo que en mis redes me han visto épocas mal, épocas mejor. Creo que he podido mostrar un poco toda esta realidad y entonces de repente dicen, te veo la mirada distinta, pues te veo sonreír, te veo con luz. Todas estas frases que yo no las percibo porque yo me miro todos los días, que evidentemente no me doy cuenta, y dicen, pero es que te ha cambiado la mirada. Entonces digo, ostras, algo estoy escribiendo. Entonces estas mujeres que te escriben con esa desesperación y tú, bueno, pues intentas de la manera que puedas, pero pide ayuda, no estés sola, come, duerme, lo más importante, porque si no, la mente no razona correctamente. Es lo más básico, es lo más importante, y a partir de ahí, pues no sé, cada uno tenemos nuestra travesía, y cuando ya ha pasado un tiempo es revisar, mirar para atrás, porque esto ha ocurrido por algo, ¿no? Y luego en cuanto yo ojalá lo lea toda la gente que quiera.
Cuantos más mejor, sí. Exactamente. Yo, ahora que comentabas ese tema de la mirada, efectivamente, mira, recuerdo las primeras entrevistas cuando estabas haciendo una historia de amor. Si tú ves, incluso tú misma te vas a dar cuenta de que tu mirada no tiene nada que ver con la mirada que tienes ahora, y yo te doy, aunque suene un poco extraño por todo lo que has tenido que pasar para llegar hasta aquí, te doy la enhorabuena por haberte encontrado como mujer, como persona. Yo tengo la sensación de que eres una mujer renacida, que se valora, que se ha descubierto o redescubierto a sí misma, y eso es súper bonito al final, y la lectura que hay que sacar y que le sacaremos cuando leamos por fin el libro, que yo tengo muchas ganas de leerlo. Realmente tu faceta como escritora no era algo nuevo para ti, aunque sí lo era la temática, pero no tiene nada que ver con tus anteriores publicaciones. Tienes en tu currículum unas cuantas páginas escritas. ¿Cómo surgió la primera idea de escribir, de empezar a escribir con Olimpia? Pues fíjate que yo renegaba de la autobiografía, que al final ha acabado saliendo de otra manera, pero es una autobiografía. Y yo digo, ¿cómo voy a escribir un libro autobiográfico de esos tochos, ¿no?, que ves en las librerías? Y dices, para que lo lean las niñas, que es a mí quien me interesa que lean mi experiencia, o sea, las niñas que estén o niños que estén ejerciendo esta disciplina deportiva. Y entonces digo, pues libros infantiles, ¿no? Digo, vamos a escribir para estas edades. Entonces al principio estaba muy asustada porque nunca me había puesto ante una hoja en blanco. Y entonces, como era cronológico, era mi propia experiencia, pues empecé ahí a soltar todo. Luego ya me ayudó una editora a ordenarlo. No tenía la capacidad de ver la estructura, ¿no?, del propio libro. Luego te das cuenta en qué momento tiene que haber algo de aventura para que el lector pues esté un poquito más entretenido. Cómo tienes que acabar el final del capítulo para que des alguna pincelada de lo que puedes vislumbrar en el siguiente, o que quedes con las ganas de que esto continúa, ¿no? Entonces, bueno, pues he ido aprendiendo sobre la marcha, con mucha error, fallo, error. Los primeros me costaron muchísimo escribirlos. Me acuerdo que es que lo quería hacer todo tan bien, tan bien, que me atascaba en el pánico a hacer las cosas mal. Luego ya me fui relajando y yo no pensé que iba a tener el éxito que ha tenido Olimpia. Yo escribí el primer libro y dije, ya lo he hecho. Ya, adelante. Ya lo he soltado. Sal al mundo, vive. Exacto. Entonces ya, de repente me dicen, Almus, que nos ha gustado y podrías hacer un segundo y así los lanzamos los dos a la vez. Y yo, bueno, vale, pues Olimpia se convierte en gimnasta individual, como me pasó. Y entonces llega también a su primer campeonato y dices tú, bueno, entonces claro, salieron y fue la leche. O sea, me acuerdo del primer Euskal Gym y llevé los libros y dije, y aquella cola, que madre mía, pero ¿y esto cómo se hace? ¿Cómo se hace esto? Se vendieron todos los que llevé, se agotaron. Y dije, no, pero yo no tenía perspectiva ni percepción de lo que aquello era. Bueno, es que yo me acuerdo que con mis 20 y tantos me planté en el Abacus el día que salía y me puse a buscarlo como una loca, o sea, y de ahí no me fui sin mi libro. Bueno, y lo bonito es que te das cuenta que yo escribí eso realmente porque cuando era pequeña y me mandaban leer en el colegio, en la Icastola, no había una lectura que hablara de mí y de lo que a mí me pasaba. No de mi Almus, sino lo que a mí me pasaba. Y de repente dije, es que por eso lo estoy escribiendo, por una carencia de mi infancia. O sea, esto estoy escribiéndolo para que no vuelva a ocurrir, ¿no? Que alguien escriba sobre los conflictos que nos encontramos, los miedos que tenemos, lo que nos puede ocurrir, lo que no nos puede ocurrir, lo que suele ocurrir alrededor, las relaciones entre las compañeras, ¿no? Porque al final tú vives, cuando eres pequeñita y llegas a un club, te sientes extraña, crees que no encajas, todo son miradas como de crítica y de que te están mirando con lupa y luego no es tanto así, pero es algo que tú creas porque eres la nueva, ¿no? Y ostras, trabajar y plasmar esa sensación para una niña que igual se acaba de cambiar de club o que acaba de empezar en la gimnasia, digo, trabajar y plasmar esa sensación para una niña que igual se acaba de cambiar de club o que acaba de empezar en la gimnasia, digo, esto puede ayudarle a que vea que eso no es tan extraño, ¿no? Que todo esto te puede pasar por la cabeza y luego de repente aparece la compañera que puede ayudarle a que vea que eso no es tan extraño, ¿no? Que todo esto te puede pasar por la cabeza y luego de repente aparece la compañera que no se separa de ti, que te cae muy bien, con la que te vas de fin de semana, Digo, es que empieza así, ¿no? Y digo, pero yo lo pasé tan mal en algunas etapas de mi vida, sentí tanta soledad y tanto rechazo, ¿no? Y amenaza y digo, esto no puede ser bueno, porque igual era más de lo que realmente era, ¿no?
No, desde luego tienes una cabeza, aparte de la creatividad que emanas, la forma de estructurar todos los pensamientos sin encontrarle un porqué y una solución a las cosas, es impresionante. Desde luego yo estoy absorta, no quiero interrumpirte en ningún momento porque me parece además que lo cuentas con un nivel de detalle y una sensibilidad que traspasa, ¿no? Pues os diré que vosotras hacéis lo mismo, pero desde otro lugar. No, es que os lo digo en serio. Dummies, gimnasia para dummies. ¿Hola? O sea, ¿Ya? esta idea, ¿no? Que digo, ole, Sí. yo, o sea, acabo. Que Un se oigan, aplauso ¿no? para Código para Dummies desde aquí. Eso por un lado. Luego, la idea de foro y de cómo gestionar, cómo hacer los posts. O sea, que también hay detrás una creatividad y un pensar cómo vamos a innovar, cómo vamos a ser distintas. Sí. El podcast mismo a este. Entonces, estamos hablando del mismo tipo de personas, ¿eh? O sea, es decir, personas con curiosidad, con inquietud y con ganas de sumar. Y no soy yo más que vosotras. Es decir, yo lo estoy desarrollando en unos ámbitos, vosotros lo estáis desarrollando en otro lugar. Luego hay sinergias que pueden funcionar y que juntos puede sumar mucho más, como es este encuentro. Entonces, para mí, toda aquella persona que quiera aportar algo y hacer algo distinto y que pueda dar más perspectiva y otra visión de nuestro deporte más amplia, es que es bienvenido. Yo te agradezco muchísimo estas palabras porque hay veces que cuando estás dentro de la vorágine de crear, en muchos momentos también nosotras nos atascamos y no sabemos qué hacer hay veces que pues, te frustras porque las cosas no salen a veces ni siquiera como tú quieres o no tienen el seguimiento que a lo mejor esperas, y cuando estás dentro es muy difícil contemplar o ser realista con lo que estás haciendo y parece que no estás aportando. Entonces, que en este caso tú vengas desde fuera y nos digas, yo en vosotras veo una parte muy parecida y similar a lo que vosotras veis en mí. Yo por mi parte, muchísimas gracias por esas palabras y porque a veces también necesitamos esas palabras de ánimo y aliento porque pues no es una empresa fácil, Foro Rítmica, pues porque son muchas horas de trabajo y todos pues, sabemos y somos conscientes de que es un deporte muy duro en el que se nos trasladan muchas veces pues, vivencias que no son tan bonitas como cuando vemos un ejercicio durante 90 segundos o 2 minutos y medio en un tapiz. Eso mismo yo lo vivo, o sea, hasta en eso creo que podemos percibir la gimnasia también con esa parte también. O sea, a mí también me escriben muchísimas gimnastas y claro, todos los procesos que complican, ¿no? Un poco el deporte, ¿no? Este deporte, pues no son fáciles de gestionar porque además depende mucho de la voluntad de quien no lo está viviendo adecuadamente, ponerlo en conocimiento y al final no depende de ti, de la ayuda que tú quieras prestar, ¿no? Ocurren muchas cosas en esos procesos, pero yo creo que de alguna manera, al igual que yo, recibo como el dolor que hay dentro de la gimnasia, pero también esa parte bonita, ¿no? De esos fans, seguidores, que esos posts tan cómicos que a veces también le dais un poco de chispa para desdramatizar sí, un poco, porque evidentemente en la vida yo creo que el enfoque que le habéis dado es muy inteligente, sobre todo, y que nunca vamos a hacer todo a gusto de todo el mundo. Yo me he encontrado con muchos detractores también, aunque no lo parezca, aunque una gran mayoría sea gente que me valora y me pueda aplaudir. Yo creo que lo importante es hacer algo coherente a tu forma de ser, que es lo que hace que ciertamente estés tranquilo, pueda funcionar más o menos, ¿no? Exacto. Yo, por ejemplo, me acuerdo cuando saqué la primera agenda y que dije, ostras, funcionó súper bien. Luego, la última, no es que no funcionara tanto, pero es que de repente veías agendas mucho más baratas con contenido copiado de tu agenda en blanco y negro. Yo me gastaba el dinero y que fuera un gramaje a color y dices tú, bueno, pues estos son, yo no quiero hacer las cosas de cualquier forma, entonces prefiero pues ahora hacer el cuaderno de entreno que es práctico y pues luego saldrá otro que haga algo parecido o lo que sea, ¿no? Pero me gusta innovar, me gusta hacer cosas distintas, me gusta hacerlas como yo quiero hacerlas. Pensé que ibas a decir la última agenda no funcionó porque vino la pandemia y la gente dejó de apuntar cosas directamente. Bueno, ya no hacía falta. La digitalización le ha apartado del tacto, pero fíjate, hace poco me dijeron, porque he hecho audiolibro también, o sea, he narrado 5 horas y media del libro. Ay, eso me encanta. Pues de repente digo, joder, pues igual desaparecen los libros y te dicen, no. Esto hay booms, pero luego en donde está el libro, el tacto del libro, digo, bueno, pues todavía quedaremos los románticos, ¿no? Y sentarte, tú no es lo mismo un audiolibro que sentarte en silencio, en cualquier sitio, poder leer, eso no va a desaparecer. La lluvia afuera, el café, se necesita que sea tangible. ¿Te gustaría seguir escribiendo? A lo mejor de otras temáticas. Ahora que además has
explorado otro tipo de narrativa? Sí, me gustaría escribir una novela adulta y de ficción. Me falta eso, porque todo ha sido como autobiográfico. Olimpia es, sobre todo, toda la colección Olimpia menos Las Guardianas, es muchos tintes de realidad y algunos de ficción. Guardianas, esa trilogía, esa trilogía para mí es lo más. O sea, fíjate que Olimpia es bonito y tal, pero es que la trilogía es como mucho de ficción porque es un ser que quiere acabar con el movimiento en el ser humano porque considera que la gente no debe moverse, no hay que esforzarse en la vida. Y entonces ven la rítmica como el nicho primero a destruir para que eso se expanda por el mundo. Y entonces, me viajo a Japón, las gimnastas tienen superpoderes, ¿no? La cinta se convierte en escaleras, la pelota se hincha y botan sobre ellas para subir a los tejados. O sea, es ficción absoluta, pero tiene la poca realidad que tiene. Es una denuncia tremenda. Entonces, creo que me falta hacer solo ficción. Pues lo estaremos esperando. Hombre, desde luego. Y bueno, pues oye, enhorabuena por estos más de 15 libros, 15, que se dice pronto, que ya tienes en el mercado y nada, ojalá poder seguir leyéndote. De un proceso creativo, como este que nos estabas comentando, de la escritura, todo lo que tienes pensado, todo lo que tienes en esa mente creativa 100%, pasamos a otro apartado creativo, como es el del mundo de la interpretación, que además ha jugado un papel importante también en la creación de este último libro. En los últimos años has empezado a tener papeles más relevantes en televisión, teatro y, bueno, en varias ocasiones te hemos visto, yo te he escuchado hablar de un peine que lanzabas cuando eras pequeña y empezabas a hacer gimnasia como si fuera un aparato. ¿Cuál es el peine de la interpretación? Pues yo creo que son las emociones, realmente. Porque con la gimnasia durante mi etapa deportiva siento que las he tenido que cohibir, no las he dejado fluir porque no me ayudaban. Es decir, yo soy una persona muy sensible, aunque muestre, de hecho cuando me ocurrió toda esta historia, decía, con lo fuerte que eres, soy muy sensible y entonces soy muy vulnerable. Eso no me ayudaba en muchos momentos de mi etapa deportiva, tampoco estando lejos de casa, tampoco en un chalet con todas las compañeras sintiendo que tu llegada no era algo que ilusionara, ¿no? Ya desde el principio. Entonces, me acuerdo una vez que fui al cine y me pasé toda la película llorando y salí hecha polvo y fui sola además al cine. Y dije, es que esto no me lo puedo permitir. Y luego me acuerdo leyendo un libro, era Flores en el ático, que también me pasé todo el libro llorando. Entonces digo, pues que esto no te lo puedes permitir. Entonces, de alguna forma iba evitando todo aquello que despertara o me hiciera sacar esas emociones. Luego ya al final de mi carrera me di cuenta que llorar era sanador, que me liberaba y luego entrenaba mejor. Durante muchos años tuve que contener el mostrarme muy feliz, porque claro, de repente te van bien las cosas, pero a tu compañera no, entonces no te pongas muy contenta, no vaya a ser que esto provoque dolor en tu compañera. O no, todo este control de todo, tú calla, obedece, haz, no digas y no muestres. Entonces de repente en la interpretación, en la libertad de poder sentir lo que estás sintiendo en cada momento, pues eso no lo había experimentado. Entonces cuando, pues ese es mi cepillo, ¿no? Es decir, ¿y ahora qué me pasa esto? ¿Y ahora qué me pasa esto? ¿Y ahora por dónde lo cojo? ¿Y ahora para dónde lo llevo? ¿Y ahora cómo tengo que taparlo porque el personaje lo tiene pero no lo tienen que ver? ¿No? Pero estás trabajando con las emociones. Yo creo que es un poco, ese peine sí que son las emociones. Y con lo torbellino y lo emocional sensitiva que eres, a la hora de preparar un papel, ¿qué influye más? ¿Almudena en el personaje o el personaje en Almudena? Pues intento entender al personaje porque al final mucho, porque es que al que tienes que entender es al personaje. Bien. Y tienes que intentar evitar que lo tuyo deje de entrar, pero a veces hay técnicas que ayudan a que si el personaje está atravesando por algo que conecta con algo tuyo de una forma sana, sin que eso pueda ser perjudicial luego, lo recoges, ¿no? O conectas, y entonces entiendes más, ¿no? O al personaje, o al menos tienes un hilo interno que va moviendo algo que luego se transmite, ¿no? En tu forma de estar, en la mirada, en la forma de hablar, se contagia, ¿no? Y esto me parece algo súper mágico. Y bueno, luego me encanta cuando me tocan personajes que puedan estar alejados de mí, porque creo que dentro de mí hay algo de ese personaje que yo igual nunca he querido ver o transitar, ¿no? O sacar. Por ejemplo, he sentido que intento hacer las cosas bien, sin crear un escándalo, ¿no? Fluidas. Entonces, ese personaje que no importa lo que dice, que lo suelta sin ningún filtro, sin pensarlo, pues para mí es atractivo al final también.
porque es como que es algo que estoy reprimiendo. Entonces digo, si me tocan personajes así, es como, ¡guau! Saco igual todo lo que he reprimido también, ¿no? Mismo, ¿qué personaje necesitas? Pues a ver, es que estoy trabajando bastante con la idea del eneagrama, que son los 9 eneatipos de personalidad, y muy reflejada, o me he visto muy reflejada durante mi carrera deportiva en un 3-2, pero por ejemplo un personaje en tipo 8, ¿no? Que son los jefes, líderes, que no tienen... ¿Cómo funciona esto de los estratos de los personajes? Bueno, es que hay 9 eneatipos, pero luego hay subtipos, es que esto es para profundizar mucho. Wow, ya te digo. Es un poco lo que habla de ti, el ego, tu ego. En una misma circunstancia, para que os hagáis una idea, en Estados Unidos y ya en España también, muchos guionistas intentan introducir distintos eneatipos en sus personajes. Por ejemplo, Walking Dead, donde hay muchos personajes, para que sean muy distintos, para que ante una misma circunstancia cada uno actúe de una forma diferente. Y es lo que crea el conflicto, ¿no? Pues si yo, por ejemplo, están los zombies fuera, igual, pues digo, pues no voy a salir, ¿no? Voy a quedarme aquí y vamos a ver qué podemos hacer hasta que esto se calme. Igual hay otro, ¿no? Incluso de salir, ¿no? Entonces, ahí ya puede crear un conflicto, es decir, mejor no nos movemos, mejor nos movemos, mejor no... Entonces, ahí se crea, estalla, ¿no? Estalla las circunstancias y la situación. Y entonces, bueno, pues eneatipos que tengan una forma de actuar, por ejemplo, a mí sí que es una persona que le importa mucho lo que piense, ¿no? Lo que transmite, lo que hace, lo que piensen de ella. Y hay personas que no les importa nada lo que piensen de ellos. Entonces, un personaje así me gustaría. Muy interesante lo que cuentas. Y de todo lo que has hecho, aunque el tema cine no lo has tocado muy en profundidad, han sido más temas cortos, ¿no? Pero cine, teatro, televisión, ¿con qué te quedas? Teatro. Pero vamos, sí, porque ahora mismo estoy en una función que se llama Ladies Football Club, que es el primer equipo femenino de Inglaterra, y la historia que contamos es maravillosa, la contamos en directo, ¿no? En el momento, que esto es lo que nos da el teatro, el sentir al público ahí, sus reacciones, si están metidas en la historia o no, si están compartiendo sus emociones con nosotros, con nosotras en este caso, porque somos todas mujeres. Y la verdad es que es preciosa la historia, porque al final habla de que estas mujeres empiezan a trabajar en una fábrica de armamento mientras los hombres están en el frente en la Primera Guerra Mundial, y llenan estadios de 53.000 espectadores, que esto es real, y se queda gente fuera para poder entrar a los estadios. Entonces, cuando los hombres vuelven del frente, hacen una recepción y poco más que les obligan a devolver el balón para que vuelvan a cuidar de los maridos. Las mujeres devuelven el balón y estuvieron 50 años silenciadas, hasta el 71. ¿Esto qué quiere decir? Que callarse un día o devolver el balón un día son 50 años de silencio. Entonces, no podemos cesar en la reivindicación, en luchar por lo que consideramos que es lo más igualitario, ¿no? Y más coherente, y señalarlo, porque si no, pues puede ocurrir que estemos otros 50 años silenciadas, ¿no? Qué buen mensaje, desde luego. Sí, sí. Qué buen mensaje. Yo tengo pendiente una cita contigo en el teatro, y Marina también. Sí. Y es algo que vamos a hacer, sin duda, porque yo quiero vivir a esa Almudena también encima de un escenario, no sobre un tapiz, que nunca tuve la oportunidad de verte en directo. Sí, mucho por televisión, pero creo que esa cercanía es necesaria, y aprovechando este mensaje que comentabas de reivindicarse para no pasar 50 años luego en silencio, vamos a tocar y a llegar al final de nuestra entrevista haciendo una última estación en la rítmica, que aunque no es el hilo conductor de este podcast, no podemos no tratarlo teniendo aquí a una mujer y a una gimnasta de la talla de Almudena. El último mundial en casa fue en 2001 en Madrid, tú lo recordarás perfectamente. Ahora suponemos que lo estás viviendo con más distancia, pero ¿qué sensación te produce recordar, o sea, si recuerdas aquel mundial, el que vaya a haber un mundial clasificatorio otra vez en España? ¿Qué sensaciones te produce? Bueno, primero es que es muy bueno para nuestra gimnasia, para nuestros fans, para nuestros seguidores, porque los bolsillos de todos esos fans lo van a agradecer. No sé cuánto estarán las entradas, pero bueno, por lo menos no tienen ese desplazamiento de tanto avión y tal, y que yo creo que pueden permitirles pues viajar y vivirlo en primera mano y de cerca, y que sobre todo saber, y sé que las gimnastas van a vivir el calor de este público, porque somos la mejor afición que hay en el mundo de la rítmica a nivel mundial. Esto es innegable. Sí, el pabellón se va a quedar pequeño, para lo que... Pero luego hay algo muy bonito, y es que
España, el público español siempre aboga y apoya por la buena gimnasia por todos los países. Entonces yo creo que el griterío y el apoyo que vamos a sentir hacia las gimnastas españolas también lo vamos a vivir para con otros países que consideramos que están, bueno, pues en la punta de la calidad de este deporte, y eso creo que a mí es lo que más me emociona de la gimnasia, ver que somos, que aplaudimos, veneramos, sostenemos y premiamos la buena gimnasia, ¿no? Lo que yo ya estoy pensando es en esa gratitud que van a sentir todas esas gimnastas de otros países y las españolas, por supuesto, de nuestro público. Totalmente, y es algo que creo que a la afición española, además, aparte de lo que decías de pues que se valora, ¿no? Es que nos gusta hacer sentir bien a la gimnasta, a la que está en pista, y aunque hay pues gimnastas muy top, que se les aplaude muchísimo, es que no hay nadie a quien no se le aplauda con ganas. Y eso es muy bonito, muy bonito. Creo que tenemos una afición entendida, sobre todo del arte, de nuestro deporte, y que saben rescatar las cualidades o las características que destacan de cada gimnasta, que nos hacen vibrar. Es decir, ya puede ser una gimnasta de muchísima potencia que nos puede emocionar o sobresalta, como una gimnasta sutil, elegante como es Bedenieva, que dices, madre mía, qué bien que siga, porque es que aún continúa la estela del porqué de este deporte, ¿no? O de repente una nueva gimnasta como Rafaeli, que ya no es tan nueva, pero que estamos deseando ver cómo es su crecimiento, ¿no? Y cómo es ese cambio de niña a mujer dentro de este deporte. A mí me interesa mucho ver esa transición y disfrutarla y ver cómo la gimnasta cada vez va sintiendo más. A ver Varfolomev, que es una gimnasta que para mí no tiene en esencia un sentir de este deporte, y vamos a ver si la edad le permite conectar un poco más con ella, con sus sentimientos, con esas emociones, la rabia, la ira, el dolor, ¿no? El amor, y todo eso ir viéndolo dentro del tapiz, ¿no? Entonces yo creo que el público nuestro sabe diferenciar y destacar la particularidad de cada gimnasta, y yo creo que esto es algo que nos hace súper grandes. ¿Y tú crees, por ejemplo, que ese calor del público, de la afición española, puede afectar tanto positiva como negativamente a las gimnastas de la selección, que, sobre todo las individuales, tienen como el papel o la responsabilidad de conseguir esa plaza o plazas olímpicas? Bueno, a ver, es verdad que siempre nos lo jugamos en el mundial clasificatorio. Yo eso lo he vivido durante muchos ciclos, ¿no? Y sabes que esta es la parte como más complicada. Yo nunca he tratado de obsesionarme. Yo espero que también van a hacer este trabajo de separar la presión de conseguir la plaza con el hacer el trabajo. Porque cuando las mezclas estás más en lo que ocurre fuera o lo que debe ocurrir fuera que en lo que está ocurriendo en el momento. Y eso es un ejercicio muy necesario cuando estás en un momento tan crítico como es la búsqueda de esa plaza, no dejarte llevar por lo que debe ocurrir, sino con lo que está ocurriendo en ese momento, ¿no? Y esa expectativa, porque luego puede ser muy frustrante si no se consigue. Entonces, si la atención está puesta en el trabajo, en lo que hoy toca, en cómo me he levantado hoy, en qué problema tengo hoy, cómo lo puedo arreglar hoy, qué sensaciones tengo, me siento demasiado ligera, uy, me asusta, uy, no, me siento muy pesada, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo me activo? ¿Cuál es mi punto óptimo? Estos pequeños, ¿no?, ajustes para ir lo mejor posible, y ahí es donde debe estar la atención, ¿no? Y luego evidentemente saben que el público va a estar apoyando, o sea, eso no lo van a dudar. Totalmente. Y aun con algún fallo van a apoyarles y van a ayudarles. Desde luego que lo vamos a hacer, más que seguro, y tenemos, creo que toda la afición, muchas ganas de vivir ese momento. Y tú, Almudena, nos vas a acompañar, te vamos a escuchar otra vez al lado de Paloma del Río. Bueno, Paloma ya me mandó una captura hecha a mano de los horarios del Mundial, porque claro, esta sí que es su despedida, Mundial. Vale. No hay forma, ¿no?, de convencerle que lo alargue. No puede. Pero a ver, yo siempre pienso que de alguna forma podrá volver. El caso es que me ha mandado los horarios, he congelado las fechas porque esto es agosto y por supuesto me encantará estar a su lado. Espero que no surja justo que coincida ningún trabajo como actriz, porque eso sería un dilema para mí, porque quiero vivir ese último momento también junto a ella, sabiendo que encima es en casa. Creo que es como una despedida pensada también para ella, ¿no? Sí, desde luego, se han alineado los astros para darle... Bueno, nos volveremos a emocionar seguramente como nos emocionamos en esa despedida de los Juegos Olímpicos en Tokio, y la verdad que hacéis una dupla excelente detrás de los micrófonos. Bueno, gracias. Lo hacemos como podemos, también, y intentando también
hacer sentir a la gente cómoda, ¿no? Como si fuéramos un acompañamiento en el sofá que está al lado de ellas comiendo palomitas, ¿no? O pan con jamón. Pan, o jamón como paloma, o que abandona el micrófono y me deja ahí y yo venga, sigue, y la dejamos. Vuelve con una maestría que vamos, que yo alucino. Es increíble. Entonces, bueno, yo creo que tenemos una labor muy importante que es la de difundir nuestra disciplina desde un lugar comprensible y no entrar tanto en el tecnicismo, porque al final en unos mundiales, que este mundial al ser en España, pues vamos a tener una afición devota, pero vamos a tener otra serie de personas que van a parar a ver la gimnasia pues porque se le está dando cobertura, y creo que es importante que entiendan, ¿no? Y que se enamoren y que les guste, y nuestra labor también es esa, y es importante que nuestro mundo lo sepa, que tampoco hace falta tanto contenido técnico, sino más o menos hacer entender lo que está pasando, ¿no? Que haya un equilibrio al final. Con el equilibrio hemos empezado la entrevista y con el equilibrio la estamos ya a punto de cerrar. Me voy a despedir. De verdad, muchísimas gracias por habernoslo hecho tan fácil. Al menos yo siento que nos has ayudado muchísimo, porque es la primera vez que tenemos contacto con una persona en este nuevo medio en el que nos hemos metido. Ha sido un placerazo que hayas aceptado ser nuestra madrina, no solo a nivel Foro Rítmica, sino a nivel personal. A través de tu libro estoy segura de que, independientemente de que nos encontremos en esa situación o no, vamos a aprender muchas cosas. La forma con la que describes la gimnasia y todo lo que le rodea es preciosa, y estoy segura de que muchas personas que leerán tu libro se enamorarán también del deporte a través de tus palabras. Así que muchas gracias, Almu. Nada, gracias a vosotras, Nerea, Marina. Yo he estado muy a gusto, creo que lo hacéis fenomenal y os auguro, bueno, pues una larga vida también en el podcast. Es bonito para mí haber sido la madrina. Os agradezco también que hayáis pensado en mí, pero bueno, que he intentado también transmitir de la misma manera que lo hago a través de la escritura o esos euskaldines o lo que puedo hacer por la gimnasia. Creo que ustedes estáis haciendo una labor también muy bonita de llegar a la gente, y yo creo que entre todos pues estamos haciendo de la gimnasia ya no solo como un mundo mejor, sino que tenemos una forma de ver la rítmica donde las medidas, los espacios, los vemos a través de los ojos de la gimnasia, y esto solo lo entendemos quienes sentimos la gimnasia como quienes la hemos vivido, ¿no? Entonces creo que esto es importante, y que la comunidad que creemos de gimnasia sea lo más bonita, que podamos señalar también todo aquello que no está bien, porque estaríamos engañando, y yo creo que es importante ser respetuosos con la verdad también, y yo creo que este espacio también va a ser muy bonito por eso, porque va a dar cabida a otras historias, a momentos de las personas, conocerlas desde otro lugar, y que creo que va a ser también hasta muy interesante. O sea que gracias por este espacio y que os vaya súper bien. Esperemos que la gente se anime mucho. Sí. Lo necesitamos, que queremos trasladar esas historias, además que todo el mundo sepa que va a estar en un espacio seguro, de confianza, y siempre con una intención positiva para las historias que se puedan contar a través de este pequeñito medio. Claro, podríais proponer para el final de cada invitado quién creéis que podría visitaros, ¿no? O estaría guay. Pues sí, inaugúralo. Haz lo tuyo. Pues fíjate, se me ocurre Rubén Orihuela, por ejemplo, que es chico masculino que empezó esa brecha de la gimnasia. O bueno, yo por ejemplo tuve la ocasión de conocer también a Sara Marín, y que está Sara Marín. Y junto con su mamá, y pudimos hacer también un encuentro también muy bonito. O sea que tenéis ahí... Tenemos filón. Esto tiene carrete, estamos seguros. Tenemos ideas y nos has dado dos muy buenas también. Muy buenas. Pues vamos a hacer en Instagram, abrís ahí opciones de gente que queréis que salga en el podcast de Foro Rítmica. Al final va a venir la gente sin llamar. No, nosotros vamos desde luego. Pues queda inaugurado. Queda inaugurado. ¿Te quieres despedir, Marina? Bueno, como tú le has dicho, darle las gracias a Almudena ha sido muy fácil, lo ha puesto muy fácil para algo que para nosotras es muy nuevo y le teníamos un poco de respeto, y a mí me ha encantado escucharte, las historias, cómo cuentas, cómo transmites, no solo la gimnasia, sino todo lo que haces es increíble, y ha sido un placer tenerte hoy aquí con nosotras. Creo que este podcast lo que hace es caminar sin punteras. Bueno, Nerea, parece que hemos sobrevivido a esta primera entrevista. Eso parece, habrá que verlo.
¿Cuándo va a ser la próxima? La próxima, 25 de abril. Apuntando en el calendario. Todos muy atentos. Pues nada, hasta la próxima. ¡Hasta pronto! A ver, he entrado. Ahora. Madre mía, si ahora le doy al botón de stop y no se me descargan los audios, a mí me tenéis que llamar a la UBI. Creo que la hemos perdido. No me puedo creer. ¡Qué mal! Se ha quedado enganchada. ¡Oye, Almu! Ahora, a ver, ¿volvéis? No, ¿qué ha pasado? Vale, bien. ¡Hostia! ¿Quieres que te cante? Ahora. No, pues que muy tragadito. Estás buscando un melao si sabes que yo errores no repito. ¿Pero qué dice? ¿En Laos? Hostia.